Roberto, por su invitación. Uno de los temas que tienen que ver con la revaloración de la política, su reconstrucción política con P mayúscula, es la franqueza. No ver la política como el medio del engaño, de la manipulación, sino verla, como se definió desde el comienzo, como la discusión de unos planteamientos, decir lo que se piensa y interactuar a partir de ese tipo de planteamientos en una sociedad de forma colectiva, en la perspectiva de la construcción de un objetivo común, de un bien común para una nación. Así que voy a decir con franqueza lo que pienso de la economía, su estado actual y sus perspectivas. En mi opinión, estamos presenciando, vivimos los días de una crisis de un modelo económico. Lo que entra en barrena es un modelo económico que desde hace 25 años se construyó alrededor casi de la monoexportación de hidrocarburos, petróleo y carbón. Sustituyó nuestro viejo modelo del siglo XX de producción cafetera, agraria, y ha dejado un balance que en términos generales muestra su debilidad en la construcción de puestos de trabajo en Colombia. Encontrar petróleo y carbón tiene que ver más con el azar geológico que con el uso del saber y del conocimiento humano. Ha generado una dependencia de la renta, sobre todo en el Estado, pero también en la sociedad, no de la ganancia productiva, sino de la renta, que es básicamente una transferencia de riqueza de unas partes de la sociedad humana hacia otras, vía el precio internacional del petróleo. En cierta forma será una evaluación que habrá que hacer, qué hicimos con la riqueza petrolera, con el excedente petrolero, pero hoy el precio internacional del petróleo se desploma por condiciones políticas mundiales. Y si Trump hace aprobar en el Congreso de los Estados Unidos la decisión de vender el almacenaje que durante décadas hicieron del petróleo en su propio país, 8% anual propone, el precio se hundirá más, llevará a una mayor crisis en las sociedades petroleras, nuestro peso se va a devaluar más, y lo cierto es que el mercado, si tuviera la capacidad de reaccionar, ya hubiera producido vía devaluación del peso un incremento sustancial de exportaciones de otro tipo, de bienes agrarios e industriales, pero no se puede. No siento la capacidad de los que actualmente gobiernan a Colombia de un recambio. El recambio que yo propongo, y creo que hay que actuar con firmeza en ese sentido, es un modelo sustentado en la industrialización de Colombia, que implica una serie de aspectos básicos. En primer lugar, no se puede industrializar un país sin el uso intensivamente productivo de su tierra fértil. Implica un cambio del papel del agro en Colombia, de la tenencia de la tierra, de la gestión del agua en tiempos de cambio climático. Implica adicionalmente a la productividad intensa del campo colombiano un esfuerzo de cooperativismo industrial que no ha aparecido en Colombia, pero que me parece fundamental en el pequeño y mediano municipio, ligado precisamente a la producción agraria, la agroindustria, bajo formas de cooperativismo industrial en el pequeño y mediano municipio de Colombia, e implica una articulación profunda del saber, a diferencia del modelo petrolero. El modelo de industrialización implica un uso intensivo del saber, sobre todo en un contexto que nos tiene que llevar hacia una agricultura y una industria cero carbono, y que implica desde el punto de vista colombiano un cambio de los sistemas de movilidad, carreteras 4G o ferrocarriles eléctricos. ¿Por qué no ferrocarriles eléctricos?
un cambio en la matriz energética, termoeléctricas o energía solar al lado del agua y sol como la fuente de nuestra energía primordial. Si este modelo que podría sustituir, y si se implementa con firmeza y seguridad, el modelo actual de exportación de hidrocarburos que se derrumba, pudiéramos implementarlo, tendría varias implicaciones que tienen que ver con el sistema financiero y que quiero plantear aquí, precisamente en este escenario. Un modelo industrial significa el crecimiento de la producción real. Y solo el crecimiento de la producción real puede llevar a incrementos del ahorro voluntario. Eso es Keynes, ABC de la economía. No se puede pensar en incrementos del ahorro voluntario, sino a partir del crecimiento de la producción. Aquí hay un debate mundial alrededor entonces del papel de las finanzas, de lo financiero en la producción. Segundo, el ahorro obligado, que es donde se ha sustentado el mundo financiero de Colombia, tiene que cambiar su modelo. El modelo de la industrialización lleva a un crecimiento del ahorro voluntario y por tanto de su financiarización. Pero el ahorro obligado, que es donde se ha sustentado el ahorro en Colombia, pensiones y salud, deben desintermediar su financiarización. Y me explico. No propongo continuar la ley 100 en Colombia. Creo que eso fracasó en el sentido de convertir la salud en un derecho universal en el país. Y muchísimo menos el modelo de intermediación financiera privada en pensiones nos ha llevado a tener un derecho universal de la pensión en Colombia. Por tanto, tenemos que pasar a otros modelos que nos permiten financiar si ampliamos el esquema productivo en el país. En el caso de la salud, y Angus Deaton tiene un libro que demuestra cómo la salud preventiva fue capaz de sacar centenares de millones de personas de la pobreza. La responsabilidad hoy es quitar la intermediación a todo el esquema de salud preventiva y desarrollarlo a lo largo y ancho de Colombia. Y la última escala de la salud, que es la enfermedad de alto costo, deben tener una presencia central del Estado. Y en el caso de las pensiones, el sistema de fondos privados de pensiones no permite entregar pensiones a la mayoría de los trabajadores de Colombia. Por tanto, tenemos que plantear un modelo diferente pensional que garantice ese derecho, y ese modelo que se financia de la producción en crecimiento, si tenemos un modelo de industrialización, nos permite esa facilidad, debe ser, en mi opinión, un sistema de pilares, donde por lo menos el primer pilar universal y obligatorio para todo trabajador en Colombia y empresario debe ser de reparto simple. Entonces, bajo este tema, ¿cuál es el papel de la banca y del mundo financiero? Centrarse más en el ahorro voluntario y por tanto en los efectos positivos de un crecimiento de la producción y la productividad en Colombia que se deriva de la industrialización, en mi opinión. Alejarse un tanto del ahorro obligatorio, que ha sido el modelo hasta el día de hoy, y acompañarnos en el esfuerzo de la financiación de la industrialización en Colombia, que tiene que tener como base el ahorro de las grandes urbes para poderlo llevar hacia la tierra, el agua, el pequeño y mediano municipio y obviamente la gran ciudad, acompañarnos compitiendo con una banca pública fuerte. No solamente un banco agrario reducido, sino un banco agrario de economía popular, de financiación de la industrialización
fuerte que compita por el ahorro en las grandes ciudades con la banca privada. Esa es la propuesta que desde el progresismo le hacemos a Colombia y a la ciudadanía en general. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Iván Duque. Un modelo sustentable de industrialización y donde mencionó la importancia estratégica del agro de la tierra, de la vocación productiva de la tierra por la vía, usted lo mencionó, ese cooperativismo industrial, y por otro lado mencionaba empezar a tratar de reemplazar cierta generación de energía, buscar temas que tengan muchísimos impactos frente a los desafíos del cambio climático, como el tema de la energía solar, etc. Mencionó el tema de trenes eléctricos como posibilidades al impacto que puede tener la infraestructura vial. En ese modelo, Gustavo, ¿no ve usted que pueda ser un modelo que no sea lo suficientemente eficiente para generar precisamente la riqueza necesaria para ser redistribuida? Es decir, hasta ahora Alemania está empezando a dar ese viraje hacia un modelo más sustentable. ¿No cree usted claro, usted ve que Colombia está preparada realmente para dar ese salto a ese modelo que usted está planteando, dadas las complejidades y la importancia de tener una eficiencia y una competitividad en la generación de esa riqueza? Obviamente es complejo y no se hace de la noche a la mañana. Hoy amanecemos en el modelo de hidrocarburos y mañana en industrialización. No es posible. Es más, no es una tarea de un solo periodo de gobierno. Pero lo cierto es que si reconocemos el mundo, hay dos grandes hechos que tienen que ver con la construcción de la riqueza, no solamente de su redistribución. Lo he hecho un énfasis es en la creación de la riqueza y no he querido aquí plantear el tema de la redistribución, que indudablemente tiene que ver con el impuesto. Pacto social que se espera de los empresarios que paguen sus impuestos, no que los evadan, porque si no, no es posible la convivencia. Pero voy hacia el tema de la creación de la riqueza. Hay unos hechos mundiales que son fundamentales para atraer a Colombia y que hemos olvidado nosotros. Uno, la riqueza nace del trabajo. No, el dinero no crea dinero. Esa es una ilusión en el mundo financiero que de vez en vez se estrella en términos incluso de suicidios de personas cuando la economía mundial les devuelve con crisis ese tipo de creencia. El dinero no crea dinero. La única manera para que crezca la riqueza es a partir del crecimiento de la producción y del trabajo. Y el crecimiento de la producción y del trabajo en Colombia tiene unos elementos básicos fundamentales: la tierra, el agua, el saber y la asociatividad. Si a eso usted le vincula la financiación, y entonces su pregunta sería: ¿cómo se financia la industrialización en Colombia? Es un problema. Debería haber un aparato financiero privado capaz de financiar esa industrialización, pero hoy no existe. Vayan ustedes a un pequeño municipio del Caribe, aquí cerca, no hay banco. Si no hay banco, ¿cómo se va a industrializar el pequeño y mediano municipio? Tiene que haber un esfuerzo del Estado para llevar recursos del ahorro de la sociedad colombiana hacia el esfuerzo de la industrialización y la productividad actual. De paso, y en términos de discusión, uno no puede hablar del agro sin hablar de la tierra. Obvio que hay otros elementos, pero si uno quiere realmente profundizar la producción en el agro y generar puestos de trabajo, tiene que hablar de la tierra y el agua. Y obviamente de quiénes son los poseedores de la tierra y el agua hoy en Colombia. Es el narcotráfico. Y entonces parte del debate público fundamental es cómo se le pasa
la posesión de la tierra y el agua que hoy tiene el narcotráfico de manera improductiva, porque lo convirtió en una caja de ahorros del excedente cocainero, a quienes quisieran producirla. Cuando un banquero sale de la ilusión de que el dinero crea dinero, le debería convenir y debería ser plausible para el banquero el que un campesino se vuelva granjero, o que en un pequeño municipio aparezca una asociación de pobladores, hoy sin hacer nada, que pudieran tener los instrumentos para volverse industriales asociados, y que el proceso de industrialización podría llevar en Colombia a un crecimiento del ahorro tal y de la riqueza tal que precisamente el país podría dar las oportunidades a la totalidad de la sociedad colombiana y no como hasta ahora pasa. Ok, muchas gracias, Gustavo. Iván,